El trabajo que vamos a presentar hoy día corresponde a la última unidad de los estudios cualitativos y tiene que ver en la forma en que cada uno de nosotros vamos a evaluar los estudios en términos de su desafío, rigor, confiabilidad y validez. La calidad o el rigor de un estudio cualitativo se ve a través de tres elementos esenciales. La primera es la calidad de la teoría, la segunda corresponde a la fiabilidad. La fiabilidad es un concepto que aglutina dos elementos que son de los estudios cuantitativos, que es confiabilidad y validez, y finalmente el rigor y la coherencia metodológica de estos estudios. La calidad de la teoría se refiere a que el producto científico tenga declaraciones que sean consistentes. Por ejemplo, que sea bien informada, congruente, que significa ser coherente, que sea muy comprensiva, es decir, comprehensiva significa, ¿no es cierto? Con H significa que tenga una serie de elementos constituyentes, incluyentes, ¿ya? Que incluya todos los elementos que son más importantes respecto a la teoría y al problema que hemos estado investigando. Tercero, que sea lógica, es decir, que los axiomas que se plantean sean organizados. Y finalmente, que esta teoría se presente en forma simple, con la menor cantidad de axiomas posible, que sea capaz de comprender y que sea capaz de aplicarse a la realidad. Y finalmente, que sea consistente en el sentido de que sea perdurable en el tiempo. Volvemos entonces al tema de los paradigmas. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro paradigma y qué es lo que consideramos ciencia y qué consideramos conocimiento. Porque para algunos que son de una perspectiva mucho más positivista, los criterios para determinar la validez, ¿no es cierto?, y la calidad de una teoría van a ser súper distintos a aquellos que tenemos paradigmas que son más comprensivistas, que son de las áreas más cualitativas, cuyos criterios para determinar la calidad de una teoría son sustentados en otros tipos de elementos. Los requisitos de toda investigación científica, no obstante, son similares a todos los estudios, ya sean cualitativos o cuantitativos. Uno es el valor en relación a la verdad que se obtiene, es decir, de qué manera, en forma profunda y válida, se han presentado los resultados de este estudio. ¿Qué grados de aplicabilidad tiene para la realidad? ¿Qué sacamos de estudiar algo o investigar algo si no tiene ningún grado de aplicabilidad? Por lo tanto, una investigación científica es importante en ese sentido. No nos olvidemos de las primeras clases en que yo les planteé un trabajo bien interesante que era sobre un libro, ¿no es cierto?, que se llamaba Demoliendo Papers, ¿no? Y que planteaba que efectivamente toda la metodología puede ser muy buena, pero sin embargo no tiene ningún grado de aplicabilidad. Y tercero es la consistencia, es decir, de qué manera los resultados que nosotros obtenemos son estables a través del tiempo y no se caen con cualquier otra teoría, con cualquier otra investigación que nosotros hacemos. Y en cuarto lugar, que también es importante, tanto los estudios cualitativos como los cuantitativos, es la neutralidad del proceso, es decir, que nosotros no estemos teñidos, ¿no es cierto?, por los sesgos personales que habitualmente están involucrados en un interés científico, porque los intereses científicos no están ajenos a los intereses individuales ni corporativos muchas veces. El segundo elemento entonces es la fiabilidad y validez, que dijimos que era fiabilidad y que aglutina estos dos elementos. La fiabilidad es una mezcla, es una interacción entre la confiabilidad y validez. Aquí, a diferencia de los estudios cuantitativos, no decimos esto es confiable, esto es válido. Tenemos tanto grado en manera de ver la confiabilidad y tenemos tanta manera de ver la validez. Aquí no, aquí están las cosas bastante mezcladas. Validez y confiabilidad están bastante interconectadas. Hay entonces 4 maneras básicas de observar esa fiabilidad. Una de ellas es la credibilidad, que es el valor de verdad que se obtiene, la confirmabilidad, que corresponde a la neutralidad del investigador para poder realizar su investigación. Tercero, la transferibilidad, vamos a ver con cada uno de ellos en detalle, que corresponde a lo que llamamos representativo.
Y finalmente la formabilidad, ahí aparecen algunos textos de dependabilidad también, que tiene que ver con qué tan consistentes son los resultados de nuestros estudios. Veamos la credibilidad. La credibilidad apunta a la correspondencia entre las descripciones que realiza el investigador y las que tienen los investigados. Entonces, ojo, aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener para ser creíbles en el fondo? Es que nuestras narraciones que hemos obtenido sean verídicas, por un lado, y sean capaces de ser contrastadas y verificadas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se propone el reconocimiento de la legitimidad de la sistematización y de las inferencias a partir de los datos, es decir, que lo que digamos nosotros sea real, ¿ya? Eso es creíble. ¿Qué tenemos que asegurar? Es que tengamos una excelente recolección de datos. Por lo tanto, si tenemos buena recolección de datos, también tenemos que tener buenas transcripciones, y que cuando hagamos las conclusiones y mostremos nuestros resultados, tengamos una buena capacidad de síntesis, nos apeguemos al dato y finalmente aquí aparece una palabra importante, hagamos triangulación. Para ser creíbles, la triangulación es importante. La triangulación la veremos más adelante como un punto particular, porque la triangulación tiene que ver con todos estos otros elementos de la fiabilidad y es simplemente una técnica más para establecer la fiabilidad de los procesos de investigación cualitativa. Confirmabilidad se refiere a la objetividad de los enunciados científicos y que reside en el hecho en que ellos puedan ser intersubjetivamente sometidos a testeo. ¿Qué significa esto? Que exista la posibilidad de seguirle la pista a los datos y que dos personas, dos investigadores puedan llegar a conclusiones similares. ¿En qué nos tenemos que preocupar en esto entonces? En la rigurosidad del registro que nosotros hacemos. ¿Ya? Es decir, que tengamos una buena fuente de datos y que nuestra base de datos sea organizada, sea creíble, con todos los elementos, con todas las identificaciones correspondientes. Igual que cualquier base de datos, ¿no es cierto?, bien elaborada. En cambio, aquí tenemos que poner mucho más énfasis en, por ejemplo, en los identificadores, en los resultados, en las preguntas, y que estas preguntas naturalmente sean lo más extensivas posibles. Por lo tanto, aquí tenemos que preocuparnos, acuérdense, para que una pregunta sea extensiva, es que tenemos que hacer un buen instrumento de investigación, de recolección de datos, perdón. La transferibilidad se refiere a la posibilidad que nuestros resultados sean extendidos a otras poblaciones, pero que estas poblaciones tengan las características correspondientes a nuestros sujetos de estudio. Por lo tanto, lo que hay que ver de qué manera los resultados se ajustan a otros contextos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner énfasis? ¿Ya? Tenemos que poner énfasis en una descripción exhaustiva del contexto en el cual emergen los datos. Tenemos que poner no solamente del contexto territorial, geográfico, cultural, sino que también de los sujetos que componen la muestra. Ser muy específico en quiénes son, la edad que tienen, la escolaridad que tienen, el género, etc., para poder ajustar posteriormente, si es posible, los resultados a otras poblaciones. La formalidad también es llamada la estabilidad de los resultados en el tiempo bajo similares condiciones. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos observar que nuestros resultados sean contundentes, robustos, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Tenemos que someterlos a testeo nuevamente, que cuando nosotros hagamos nuestro proceso de investigación pueda seguirse la pista, ¿ya? Que los resultados uno los mire y diga estos resultados en realidad son coherentes con los objetivos que se plantearon, estos objetivos responden a la pregunta de investigación y estos resultados responden también a la teoría que se está tratando de dilucidar. Llegamos a la triangulación. Triangulación corresponde a la utilización de distintas metodologías para el análisis de una misma realidad, metodologías como también técnicas,
¿ya? Corresponde a un complejo proceso que pone en juego distintos métodos o técnicas, confrontándolas, obteniendo con ello una mayor validación y reduciendo estas amenazas de sesgos, ¿no es cierto?, respecto de la validez interna y externa de nuestras investigaciones. Vamos a ver ciertos ejemplos. Denzin establece que hay 4 tipos de triangulación. Hay triangulación de datos, de investigadores, de teorías, de metodologías y de técnicas. Veámoslas con detalle en un esquema posterior. Acá observamos que hay un tipo de triangulación llamada de disciplina. Aquí hablaron de disciplina. Esto fue sacado de la Universidad Católica de un ex estudiante mío, ¿ya? Y esta plantea, por ejemplo, que el mismo problema que tenemos acá puede ser observado, o fenómeno, puede ser observado desde distintas disciplinas, con el fin de mejorar la agudeza, ¿no es cierto?, y la profundidad de ese problema de investigación. Por lo tanto, podemos hablar desde una disciplina de las ciencias sociales, disciplina de la economía, disciplina de la medicina, para ver un problema como el COVID, por ejemplo, ¿ya? Otro, tenemos una triangulación por teorías. La teoría va a significar que vamos a hacer una hipótesis sobre este problema, porque no podemos mirar la teoría directamente en el problema. No, tenemos que, la teoría, tengo un sustento teórico, por ejemplo, un sustento teórico marxista, elaboro un sustento teórico marxista para un sustento teórico marxista con una hipótesis marxista sobre este problema en particular, ¿ya? COVID, ¿ya? Tengo una teoría, ¿ya?, que es la teoría de las relaciones sociales, y establezco una hipótesis sobre las relaciones sociales para ver cómo se establece el COVID. Tengo una teoría economista de la salud, ¿ya?, y miro, y a través de cierta hipótesis que planteo, puedo elaborar, ¿no es cierto?, una manera de observar este problema del COVID. Entonces voy a tener hipótesis de relaciones de clase, que son las teorías marxistas, ¿no es cierto? Voy a tener una teorías o hipótesis sobre las relaciones sociales y una teoría sobre los elementos económicos asociados al COVID. Y a través de esos 3 elementos yo puedo llegar a una conclusión y observar de mejor manera el problema. Otro tipo de triangulación llamamos de fuente, también se llama de técnica, y que corresponde, por ejemplo, tanto a los sujetos de investigación como a las técnicas de recolección de datos. Es decir, un problema puede ser mirado desde distintas fuentes de datos, a través de informantes, distintos informantes, y a través de distintas fuentes. En este caso, por ejemplo, puede ser entrevistas en profundidad, pueden ser observaciones, pueden ser grupos focales, ¿ya? Entonces, un problema es observado a través de distintos mecanismos. Y aquí tenemos otro, finalmente, que es el dato o problema observado desde diferentes métodos. Y aquí estamos hablando de métodos, por ejemplo, cuantitativos, a través de la estadística, y a través de, en este caso, de los métodos cualitativos, como la etnografía, ¿ya? Entonces, bueno, yo aquí tengo una pequeña discrepancia con mi ex estudiante, en que, claro, esto también puede llamársele triangulación como técnica, pero en realidad esta triangulación de metodologías o de métodos es más bien un diseño de tipo mixto, ¿ya? Un diseño de investigación complementaria, más que una técnica de triangulación propiamente tal, aunque puede serla, ¿no? Existen algunas estrategias para asegurar la fiabilidad de los estudios cualitativos. Uno de ellos son las auditorías, en las cuales, como dijimos anteriormente, se revisa el material completo. Por lo tanto, lo que uno tiene que asegurar como investigador cualitativo es tener todos sus materiales organizadamente, desde la base de datos completa, los consentimientos informados de las personas, los planes de análisis, los resultados y las conclusiones.
Otra manera que corresponde es la codificación simultánea, que nosotros ya lo hemos visto antes, en la cual 2 investigadores o 3, lo que ustedes quieran, pueden ir codificando simultáneamente los datos que nosotros vamos obteniendo, es decir, nuestras narrativas. La discusión con pares también es un elemento interesante en el sentido de que cuando uno va elaborando especialmente los resultados, más cuando uno ya tiene los resultados y va elaborando los procesos de discusión, va organizando cómo estos resultados se van dando, y lo importante aquí es tener distintas miradas. Finalmente, la búsqueda de casos negativos corresponde a personas, sujetos que al interior de nuestra investigación no escapan a la norma, ¿no? Dicen cosas distintas a la mayoría. Y en ese sentido hay que tratar de indagar por qué, en qué contexto la persona lo dice, tiene una característica particular o no, qué lo hace, que la hace diferente en el sentido de dar una respuesta negativa o diferente totalmente al resto de las personas. Lo otro que uno hace también es una comprobación estructural, en el sentido, esto ya lo hace un poquito después, cuando uno elabora, por ejemplo, ya tiene sus resultados, y los resultados los coloca en dimensiones, los coloca, hace un mapa semántico, ¿no es cierto? O un mapa, llamémosle de significación, sobre el estudio que uno realizó, y empieza a mirar efectivamente si esa es una estructura que está detrás, para poder explicarla o presentarla de una manera muy particular, una manera muy, no particular, sino que al revés, muy universal, ¿ya? Y finalmente tenemos el que uno debe asegurar la calidad del material referencial. Aquí no solamente se refiere a las referencias bibliográficas, sino que a nuestras propias referencias. Es decir, que tengamos muy claro todos nuestros materiales, de dónde obtuvimos nuestros datos, tener claro todas las entrevistas, tener guardado todo eso, ¿no?, en una buena base de datos. Y finalmente son las evaluaciones post-hoc, que vamos a ver aquí cómo se realizan. Hay 2 maneras de hacerlas. La primera, que en general uno se somete con una especialmente en los comités de ética, es que viene el comité de ética y estima si efectivamente el investigador tiene las competencias o no, ¿no es cierto?, y que fue competente con los métodos que realizó. Por lo tanto, hace una auditoría de todo lo que nosotros tenemos como datos. Empieza a mirar los datos, vemos qué tan encriptados están, cómo se asegura la confiabilidad y validez, chequea a los participantes, revisa los memos, etc. O sea, revisa los procesos, pero no estima la calidad de las decisiones que toma el investigador, ¿ya? No se fija en la calidad, sino que se fija más bien en el proceso, en que esté todo listo. La segunda forma de evaluación corresponde a la verificación y chequeo con los participantes, es decir, volver a la fuente primaria. En este caso, corresponde, por ejemplo, a que las personas puedan plantear que efectivamente fueron entrevistados o no, etc. Finalmente llegamos al tercer elemento, que corresponde al rigor, y que el rigor se da fundamentalmente a través de la coherencia teórico-metodológica de un proceso de investigación cualitativa. La coherencia teórico-metodológica es la congruencia entre la pregunta de investigación y todos los componentes del método. Y eso corresponde no solamente a los métodos cualitativos, sino que también a los cuanti. Es decir, una pregunta sobre causalidad no puede ser, por ejemplo, respondida en un estudio cuantitativo a través de un estudio corte transversal, ¿no es cierto? Una pregunta de investigación cualitativa que va hacia los significados no puede ser respondida a través de un estudio etnográfico, ¿ya? Por lo tanto, eso tiene que ver mucho con cómo se hace la pregunta y cómo se establece el método de investigación. La pregunta debe ser sometida a verificación, y hay una serie de mecanismos que se utilizan para que el investigador pueda asegurar la validez y la confiabilidad tanto de los métodos como de sus propios resultados. Y la verificación apunta al tipo de respuestas que se tienen a las preguntas, a si la muestra es suficiente para responder a la pregunta, si hay una dinámica de relación directa, ¿no es cierto?, entre las preguntas, objetivos, resultados y análisis,
Y finalmente revisar si los elementos que construyen esos axiomas de la teoría emergente son efectivamente o están presentes dentro de los resultados que nosotros obtuvimos. Los componentes del método propiamente tal son la técnica de muestreo, ver si la muestra es suficiente en términos de su variabilidad, heterogeneidad, si hay una relación entre la muestra, la recolección de datos y el plan de análisis. No nos olvidemos que el plan de análisis era la caja negra. Tenemos que hacer que esta caja negra tenga una cantidad de información importante para que una vez hallada o develada, la gente sepa efectivamente cómo nosotros hicimos el plan. Por lo tanto, hay que hacer una descripción detallada del análisis que nosotros realizamos. Y recuerden que nuestras evidencias son las palabras infinitamente cargadas de sentido. Por lo tanto, los resultados deben estar respaldados con las narraciones. ¿Cómo se establece la evidencia en los estudios cualitativos? Bueno, hay dos conceptos que son importantes. Uno es que, según la Real Academia Española de la Lengua, plantea que una evidencia es una certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar, una certidumbre de algo, de modo que tal que sentir o juzgar lo contrario sea tenido por temeridad. Es decir, aquí se plantea una visión de la ciencia bastante positivista, en el sentido de decir que la ciencia es la verdad y que los resultados son verídicos, que una evidencia en ciencia es absolutamente cierta, lo cual nosotros sabemos que efectivamente a esta altura de la vida y en los hechos sociales eso es imposible de plantear. No hay nada que sea de ningún grado de certeza tal. Por otra parte, en los estudios cualitativos se plantean como certezas las nociones o las palabras infinitamente cargadas de sentido. Esta a mí me pareció la mejor muestra de lo que significa la evidencia. Y esto es, y ha sido dicho por nuestro gran prócer Pablo Neruda, nuestro premio Nobel de Literatura. Entonces, ¿dónde encontramos las evidencias? Las evidencias las encontramos en el enunciado del problema a través de un buen respaldo teórico, buenos objetivos y coherentes con el método, con un material y método que tenga una excelente calidad de los participantes, con recolección de datos, con planes de análisis apropiados y adecuados, que los encontramos también en los resultados, en que estos resultados sean respaldados por narraciones y estas narraciones sean presentadas, su estructura básicamente, a través de mapas semánticos, a través de esquemas, a través de redes analíticas, incluso a través de cuadros, y que las conclusiones sean apoyadas tanto en los resultados propiamente tal, como también estos sean apoyados en los respaldos teóricos y discutidos con respaldos teóricos internacionales. Para ello es importante entonces realizar una buena revisión sistemática de la literatura, tanto en la fase que corresponde a la construcción, ¿no es cierto?, rigurosa de nuestro marco teórico, de nuestra teoría, como también en la parte correspondiente a las conclusiones, que también es la cual uno elabora la teoría emergente, ¿no es cierto? Por lo tanto, una buena revisión sistemática se hace como toda revisión sistemática que ustedes conocen, con un acceso a recuperación de los estudios, y finalmente un análisis crítico con pautas estandarizadas. Y aquí tenemos una diferencia importante. El análisis crítico que se realiza para los estudios cuantitativos es distinto para los que se realizan con estudios cualitativos. Por lo tanto, lo importante aquí es determinar cuáles son las pautas que vamos a utilizar una vez que obtengamos los estudios a través de la búsqueda sistemática. La única diferencia en la pregunta que uno establece es, en la revisión sistemática, es que uno pone los estudios cualitativos como parte de lo que va a buscar. Bueno, existen diversas pautas estandarizadas. Nosotros proponemos que ustedes revisen dos. Una es la que proviene de la Universidad de Oxford, que corresponde a una precisión crítica de estudios cualitativos. Y en la Universidad de Oxford hay un grupo de trabajo que tiene que ver con medicina basada en la evidencia y que trabaja estas pautas estandarizadas en particular. Y otro que corresponde al programa o al formato CASPE,
que corresponde a un programa de lectura crítica en donde se ven todos los elementos correspondientes a un estudio cualitativo. Ahora, lo que nosotros vamos a trabajar va a ser el de la Universidad de Oxford, y lo que ustedes van a hacer en su taller es leer un estudio cualitativo y aplicar una precisión crítica de literatura a través de esta pauta particular que está puesta en la plataforma. Con ello me despido y espero que les vaya muy bien y que la clase haya sido clara para ustedes en el sentido de qué es lo que es una precisión crítica de literatura en los estudios cualitativos.